Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y música. Bendiciones, hermanas y hermanos, transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y ya hoy estamos celebrando el 28º domingo del tiempo ordinario en el ciclo B. Mi nombre es Erinaldo Torres, como siempre, en compañía de mis hermanos. Saludos, les habla Sibel Betancourt. Buenas noches, les habla Tomás Rodríguez. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Reciban un abrazo fuerte desde Puerto Rico para el resto del mundo. Jay Ledesma. 28º domingo ordinario. La predicación de Jesús provoca la intención del seguimiento, como le ocurre al hombre que corre hacia él. Jesús le muestra un camino con 2 etapas. El hombre ya ha recorrido la primera, que consiste en cumplir los mandamientos. Cuando conoce la segunda etapa, el hombre desiste, pues no está dispuesto a luchar por el tesoro del cielo. Él prefiere quedarse con los tesoros que tiene en la tierra y renunciar a la salvación. Enseguida, Jesús introduce el tema del cuidado con las riquezas para el crecimiento en la fe. No porque poseer bienes materiales sea malo, sino porque en ocasiones las riquezas y las seguridades que éstas proporcionan desvían la atención de lo que es verdaderamente importante: la riqueza de Dios expresada en misericordia, justicia, perdón y reconciliación. Oremos. Gracias a ti, Señor Jesús, porque tu mirada amiga nos invita a seguirte en pobreza voluntaria al servicio del reino de Dios. Con manos libres, ligeras de peso y vacías de todo, podremos caminar a tu lado con un corazón pobre y totalmente disponible. Ayúdanos, Señor, a romper con todo lo que nos ata y avasalla, dejando nuestras calculadas seguridades, teniendo fe, arriesgando y siguiéndote con lo opuesto al paso alegre de tu desprendimiento. Tú que haces posible lo que al hombre parece imposible, danos tu espíritu de fortaleza para llevar a cabo la tarea de ordenar toda nuestra vida en función de los valores del reino. Así merecemos la herencia que prometes a la pobreza. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 3, El joven rico, del padre Francisco López de Nuevo México. Un joven se acercó a Jesús que sonreía, un joven que quería ser mejor.
quiero hacer tu voluntad y no sé qué hacer, Señor. Tú que eres la verdad, dime por favor. Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes y ya libre ven conmigo, yo te ofrezco mucho más. Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes y ya libre ven conmigo, yo te ofrezco mucho más. Jesús le contempló y era alegre su mirada y urgente la llamada y le habló. Pero el joven se marchó sin decir apenas nada. Como el joven era rico, triste se marchó. Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes y ya libre ven conmigo, yo te ofrezco mucho más. Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes y ya libre ven conmigo, yo te ofrezco mucho más. Hay muchos que al Señor hoy le ofrecen alma y vida, más tristes y enseguida dicen no. Como yo que al ofrecer lo que fácil puedo dar, no le doy lo que Jesús vino a mendigar. Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes y ya libre ven conmigo, yo te ofrezco mucho más. Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes y ya libre ven conmigo, yo te ofrezco mucho más. La primera lectura está tomada de Sabiduría 7, versículos 7 al 11. En comparación con la sabiduría, no estimé la riqueza. La sabiduría es mejor que todos los bienes materiales o humanos. Ella y sus dones los alcanzamos por medio de la oración. Escuchemos. Oré y me fue dada la prudencia. Supliqué y descendió sobre mí el espíritu de la sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y tuve por nada las riquezas en comparación con ella. No la igualé a la piedra más preciosa, porque todo el oro comparado con ella es un poco de arena, y la plata a su lado será considerada como barro. La amé más que a la salud y a la hermosura, y la quise más que a la luz del día, porque su resplandor no tiene ocaso. Junto con ella me vinieron todos los bienes, y ella tenía en sus manos una riqueza incalculable. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. Salmo 89. Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Escuchemos la interpretación por el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo 28º del tiempo ordinario. Modo primero. Sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría
Modo segundo. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. La segunda lectura está tomada de Hebreos 4, versículos 12 al 13. La palabra de Dios es eficaz y nos juzga. En la primera lectura veíamos la superioridad de la sabiduría. La carta a los Hebreos dice que la palabra de Dios es eficaz y penetrante. Ella conoce todo, hasta los secretos del corazón. Esa palabra es la que nos juzga. Pongan mucha atención. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La tercera lectura está tomada de Marcos 10, versículos 17 al 30. Vende lo que tienes y sígueme. Continuamos hoy con la proclamación evangélica de Marcos 10, en que Jesús instruye a sus discípulos mientras van subiendo con él a Jerusalén. El domingo pasado era el tema de la fidelidad conyugal. Hoy es la pobreza voluntaria por el seguimiento de Cristo. Escuchemos esta buena nueva, pero antes el aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo. Se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falsos testimonios, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. A estas palabras,
Él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: hijos, qué difícil le es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: les aseguro que quien deje casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, 100 veces más. Casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 5, Algo más, el joven rico, de Javier Bru. Saliendo Jesús de camino, un hombre alcanzó a preguntarle: ¿qué tengo que hacer, buen maestro, para vida eterna heredar? Entonces Jesús le decía: solamente Dios es el bueno, ya sabes aquellos mandatos que debes guardar. Y entonces dijo el hombre al maestro: todos ellos he guardado desde mi juventud. Fijando en él su mirada, Jesús lo amó y le dijo: solo te hace falta algo más. Vende cuanto tienes, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. El hombre ante aquellas palabras marchó solo y entristecido por atesorar tantos bienes que no era capaz de dejar. Y dijo Jesús a los suyos: ya ven que es difícil que un rico renuncie a sus bienes y encuentre el reinado de Dios. Primero entra en el ojo de la aguja un camello antes que un rico en el reinado de Dios. Fijando en él su mirada, Jesús lo amó y le dijo: solo te hace falta algo más. Vende cuanto tienes, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme.
sígueme. Luego ven y sígueme. Amados hermanos, como una sola familia, nos reunimos nuevamente en nuestro programa en el 28º domingo del tiempo ordinario. Las valoraciones humanas de una persona dan a veces más importancia a lo que tiene o puede que a lo que es. La liturgia de este domingo enseña otros criterios. En la primera lectura, el autor hace un elogio de la sabiduría, valorándola por encima de todos los bienes de la tierra. También el Evangelio propone el máximo bien al que puede aspirar el ser humano, la vida eterna. El que quiera alcanzarla descubre que merece la pena dejarlo todo y seguir los pasos de Jesús. La palabra de Dios es viva y eficaz. Leemos en el pasaje de la carta a los Hebreos. A ella nos abrimos, pidiéndole al Señor que penetre en lo más profundo de nuestra vida y escuchándola atentamente. En el ambiente cultural y religioso, donde el saber humano era valorado y ambicionado, el autor del texto que escuchamos animaba a sus compañeros de fe, judíos en la diáspora griega, a la búsqueda de la verdadera sabiduría, recordándoles dónde estaba su origen. El capítulo 4 de la carta a los Hebreos aborda el tema de la confianza en Cristo y la capacidad de Jesús para compadecer, de manera que estas palabras penetren en nuestros corazones. La lectura continuada del Evangelio de Marcos nos acerca hoy al relato del joven rico, justo antes del tercer anuncio de su pasión. Apartando todo obstáculo en el seguimiento de Cristo, escuchemos nuestro análisis. Bendiciones. Muchas gracias, Jay, por esa introducción a nuestro programa de hoy en este 28º domingo ordinario. Fíjense que la liturgia de hoy, debo decir que la palabra presenta el tema de la relación del creyente con los bienes. En la primera lectura se reconoce la bondad de los bienes, pero se enfatiza la importancia que tiene la sabiduría. Toda la creación es buena, pero para obtener los bienes y disfrutarlos, esto es importante, lo más prioritario debe ser la sabiduría. Esta se convierte en una búsqueda que trae consigo todo el bien, da la justa medida a la creación y se vincula al plan de Dios, porque te permite vivir acorde a ese estilo de vida al que Él nos mostró y nos enseñó. Desde esta perspectiva, entonces, la sabiduría es lo máximo a lo que todos nosotros, los seres humanos, podemos aspirar. Y el conocimiento científico, las riquezas, el prestigio, el poder, la salud, la belleza, son quimeras. Si no se viven en sabiduría y en armonía con Dios, con el prójimo y con el mundo que nos rodea y el mundo donde vivimos. Si no se aprende a amar, a disfrutar y a ser feliz. Fíjate, Sibel, que nos dice también que la sabiduría es un don de Dios que el hombre debe acoger con humildad y con disponibilidad. Ella no llega a quien se pone delante de Dios con una actitud de orgullo y de autosuficiencia. Ella no alcanza a quien se cierra en sí mismo y construye su vida al margen de Dios. No tiene lugar en el corazón
y en la vida de quien ignora a Dios, sus desafíos, sus propuestas. El sabio es aquel que, reconociendo su finitud y debilidad, se pone en las manos de Dios, escucha sus propuestas, acepta sus desafíos, sigue los caminos que le indica. Tal vez uno de los grandes dramas, ¿verdad?, del hombre de hoy, el hombre del siglo XXI, sea el prescindir de Dios y de pasar con total indiferencia al lado de sus propuestas. De esa forma construimos con frecuencia esquemas de egoísmo, de violencia, de explotación, de odio, que desfiguran el mundo y ofenden a aquellos que caminan a nuestro lado. Y aquí viene una preguntita de las que le gustan a Ciber. ¿En qué y en quién apuesto yo? ¿En mi sabiduría, que en tantas veces me lleva por caminos de injusticia, de división, de sufrimiento, de infidelidad, o en la sabiduría de Dios, que siempre me conduce al encuentro de la vida plena y de la felicidad sin fin? Me gusta ese cuestionamiento. Está bien intenso porque es la realidad, ¿verdad? Todos partimos desde la perspectiva de la sabiduría según nuestros conocimientos, nuestras experiencias de vida, lo que hemos vivido, cómo nos han criado. Pero entonces esa sabiduría puede ser subjetiva, ¿no? Porque es a base de mi experiencia y no necesariamente refleja una sabiduría en Cristo. Me gusta eso mucho, Eri. Eso es así. Y precisamente todos nosotros tenemos determinados valores que dirigen y condicionan nuestras opciones, nuestras actitudes, nuestros comportamientos. A unos damos más importancia que a otros damos menos significado. Así que, hermanos, nuestro texto nos invita a tener cuidado con la forma como jerarquizamos los valores sobre los que construimos nuestra vida. Hay valores efímeros y pasajeros. Por ejemplo, el dinero, el poder, el éxito, la moda, el reconocimiento social, que no pueden ser absolutizados. No son malos por sí mismos, pero no podemos dejar que conduzcan nuestra vida, condicionen todas nuestras opciones, que nos esclavicen, ¿verdad?, de tal modo que nos lleven a olvidar otros valores más importantes y más duraderos. Los valores efímeros no sirven para llenar completamente nuestra vida de significado y no nos garantizan la vida verdadera. Tienen su lugar en nuestra existencia, pero no pueden crecer de tal forma que acaparen todo el espacio libre de nuestro corazón y de nuestra vida. El sabio autor de este texto nos asegura que acoger la sabiduría no significa prescindir de otros valores materiales y efímeros. A veces existe la idea de que acoger las propuestas de Dios y seguir sus caminos significa renunciar a todo aquello que nos pueda hacer felices y realizados. No es verdad. Hay valores, incluso efímeros, que son perfectamente compatibles con nuestra opción por los valores de Dios y del reino. No se trata de cerrarnos al mundo, de renunciar definitivamente a las cosas bellas que el mundo nos puede ofrecer y que nos dan seguridad y estabilidad. Se trata de dar prioridad a aquello que es realmente importante y que nos asegura no momentos efímeros, sino momentos eternos de felicidad y de vida plena. Así que más adelante, hermanos, seguiremos hablando, ¿verdad?, de la sabiduría y de esa segunda lectura. La palabra de Dios es eficaz y nos juzga. Y también de ese evangelio. Vende lo que tienes y sígueme. Así que en nuestra segunda parte del programa seguiremos conversando de estas lecturas de este octavo domingo en el tiempo ordinario, este 28º domingo. Mientras tanto, le pedimos a nuestro hermano Jay que nos lleve a un cántico. Gracias, Reinaldo. Continuamos con ustedes el cántico número 4, Cántico a la Sabiduría del Noviciado de Nuestra Señora de la Consolación en España. Para que me proteja y conozca tu voluntad.
liturgia y música. Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bueno, bendiciones para todos, hermanas y hermanos que nos escuchan siempre por Liturgia y Música, todos los martes a las 8 de la noche, en retransmisión los domingos a las 2 de la tarde, también a través de radiopaz810.com. Entonces, hermanos, es bien importante que nos sigan en nuestras redes sociales a través de Facebook, Liturgia Música, y nuestro fanpage Liturgia y Música. Y ahora también a través de Instagram, Liturgia y Música. Así que búsquenos por ahí, nos da like, nos da share a todo lo que colocamos en nuestras redes sociales. Y por ahí ya está nuestra hermana Sibel, lista, pero bien lista, para saludar a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través del mundo en todas las emisoras, ¿verdad?, que nos retransmiten. Mira, aquí en Puerto Rico hay un don que dice que hoy yo estoy puesto para la pelea, ¿verdad? Pero eso tiene una connotación negativa. Así que yo voy a decir que yo estoy puesta para el abrazo, jóvenes. Muy bien. Rico y caluroso abrazo de Puerto Rico para todo el mundo que nos escucha. Hermanos, gracias por conectarse con nosotros desde Australia, Alemania, Canadá, a nuestros hermanos que están en los Estados Unidos, en Alabama, Chicago, California, Florida, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Oklahoma, Texas, y todos nuestros hermanos latinos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, en Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Panamá, República Dominicana y Venezuela. Gracias por conectarse siempre con nosotros. Y aquí le vamos a dar amor, cariñito. Y recuerde siempre pedirnos oración y conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, como lo acaba de mencionar mi hermano Eri. Y ahora vamos a dialogar un poquito justamente de esa segunda lectura de Hebreos, donde la palabra discierne los sentimientos. ¿Qué tú crees, Eddie? Así mismo es. Y nos dice que la palabra de Dios transmitida a los hombres por Jesús no es un conjunto de frases huecas, vagas, estériles, que se derraman sobre los hombres, pero que entran por un oído y salen por el otro, ¿verdad? Como nos pasa a muchos de nosotros. Y que no tienen impacto en la vida de aquellos que la escuchan. Más bien es una palabra viva, actuante, transformadora y eficaz. Eso es oír y no escuchar. Cuando uno oye, ¿verdad? Uno no percibe, no analiza, no reacciona. Cuando uno escucha, internaliza, analiza, entiende, interpreta, ¿verdad? Entonces, eso es así. Y precisamente, si ves, una vez escuchada, entra en el corazón del hombre como una espada afilada y transforma sus sentimientos, sus pensamientos, sus valores, sus opciones, sus actitudes. Fíjate qué hermoso, ¿verdad? Es que esa palabra de Dios nos entre por ese oído, pero que no salga por el otro, ¿verdad? Que se quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que al entrar en los corazones, la palabra de Dios se convierte también en juez de las acciones del hombre. Ahí en el centro donde se forman los sentimientos, donde nacen los pensamientos, donde se definen los valores, donde se hacen las opciones. De acuerdo con la antropología judía, es el corazón donde todo esto sucede. La palabra de Dios se enfrenta con los deseos secretos del hombre, con sus verdaderas intenciones, con los valores a los que el hombre da prioridad, con la sinceridad de las opciones que el hombre asume en su relación con Dios, con el mundo y con los otros hombres. Y la palabra de Dios aprecia, discierne, pesa y pronuncia su sentencia sobre el hombre. La palabra de Dios, hermanos, aunque parezca frágil y débil, es una fuerza decisiva que llena la historia y que trae al hombre la vida y la salvación. Así que el autor de nuestro texto pretende llevar a sus interlocutores a escuchar y a valorar la palabra de Dios que llega a los hombres a través de Jesús. Pues solo esa palabra es salvadora y liberadora. Solo ella indica al hombre el camino cierto para llegar a la vida, plena y definitiva. Y aquí viene una preguntita, hermanos. ¿Cuál es el lugar y el papel de la palabra de Dios, me la asumo en mi vida? ¿Soy capaz de encontrar tiempo para escuchar la palabra de Dios? Disponibilidad para discutir y compartir
voluntad para confrontar mi vida con sus exigencias. Así que es importante, ¿verdad?, que llevemos esta pregunta a nuestra mente, porque la palabra de Dios es viva, ¿verdad? Es actuante, eficaz y renovadora, dice nuestro texto. Debería tener, hermanos, un impacto positivo y transformador en nuestras vidas, y especialmente en nuestras familias, en nuestras comunidades, en la sociedad a nuestro alrededor. Sin embargo, la palabra de Dios es proclamada diariamente en nuestras liturgias y continuamos escogiendo valores equivocados, levantando barreras de separación entre personas, marcando nuestra relación comunitaria por la envidia, por los celos, por la discordia, perpetuando mecanismos de injusticia, de violencia, de explotación, de odio. Así que, hermanas y hermanos, los voy a dejar con esta pregunta. ¿Será que la palabra de Dios, después de 2000 años, ha perdido su eficacia y su fuerza transformadora? Así que más adelante seguiremos discutiendo de este tema y del Evangelio de hoy. Mientras tanto, nuestro hermano Jay nos llevará a un cántico. Gracias de nuevo, Erinaldo. Escuchemos el cántico número 2, El joven rico, de Francisco Javier Ruiz, grabado en vivo durante la misa. Liturgia y música. Bueno, hermanos y hermanos, y siguiendo, ¿verdad?, la discusión de estas lecturas de hoy en el Evangelio de Marcos, vende lo que tienes
y sígueme. Y aquí viene una pregunta de inmediato. ¿Qué es necesario hacer para alcanzar la vida eterna? Se trata de una cuestión, ¿verdad?, que inquieta a todos los creyentes y que ciertamente ya no las hemos hecho. Con estas o con otras palabras semejantes, Jesús responde: es necesario, antes de nada, vivir de acuerdo con las propuestas de Dios, o sea, los mandamientos. Y es preciso también, hermanos, asumir los valores del reino y seguir a Jesús por el camino del amor a Dios y de la entrega a los hermanos. ¿Esto qué significa? Pues con todo, que la vida eterna sea algo que el hombre conquista con su esfuerzo, o que es fruto de los méritos que el hombre adquiere al recorrer un camino religiosamente correcto. La vida eterna es siempre un don gratuito de Dios, fruto de su bondad, de su misericordia, de su amor por el hombre. Sin embargo, es un don que el hombre acepta, acoge y con el cual se compromete. Cuando el hombre vive de acuerdo con los mandamientos de Dios y sigue a Jesús, no está conquistando la vida eterna, está así respondiendo positivamente a la oferta de vida que Dios le hace y reconociendo que el camino que Dios le indica es un camino de vida y de felicidad. Cuando hablamos de la vida eterna, no estamos hablando únicamente de la vida que nos espera en el cielo, sino que estamos hablando de una vida plena, de calidad, de una vida que lleva al hombre a su plena realización y de una vida de paz y de felicidad. Dios nos ofrece esa vida ya en este mundo, hermanos, y nos invita a cogerla y a escogerla cada día de nuestra vida. Sin embargo, sabemos que solo alcanzaremos la plenitud de la vida cuando nos liberemos de nuestra finitud, de nuestra debilidad, de esas limitaciones de nuestra humanidad, ¿verdad?, que esa humanidad nos impone. La vida eterna es una realidad que debe marcar cada paso de nuestra existencia, de esa existencia terrena, y que alcanzará la plenitud en la otra vida, o sea, en el cielo. En la perspectiva de Jesús, la vida eterna pasa por la adhesión a ese reino que Él vino a anunciar. Jesús, con su vida, con sus propuestas, con sus valores, vino a proponer a los hombres el camino de la vida eterna. Quien quiera heredar la vida eterna tiene que mirar a Jesús, aprender con Él, seguirle, hacer de la propia vida como Jesús hace de su vida. Una escucha atenta de las propuestas de Dios y un don de amor a los hermanos. Eric, así que, también quería añadir, sí, que el oír ese llamado lo podemos representar a los jóvenes. Y como una pregunta de la que tú dices, ¿hay jóvenes que buscan a Jesús? Claro, hay unos que dicen que no, pero hay otros que dicen que sí. Y tenemos varios ejemplos entre ellos, como nuestro santo San Antonio Abad, que se dejó llevar por una de las lecturas, ¿verdad?, una de las frases del Evangelio: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Tenemos también a San Francisco de Asís, que un crucifijo le dijo: Francisco, vete y repara mi iglesia, que se está cayendo en ruina. Él vendió todo lo que tenía y se puso a reconstruir la capilla de San Damián y otras más, ¿verdad? Y todo esto es que cuando escuchó la palabra de Dios, que no lleven monedero, ni bolsón, ni sandalia, ni se detengan a visitar a conocidos. Él cambió su afán de reconstruir la iglesia por esa vida austera y la prédica del Evangelio. También tenemos como ejemplo a San Ignacio de Loyola, que le decía mucho a San Francisco Javier, que era un campeón de deporte universitario. Y por se convirtió, y los dos pues forman parte ahora del grupo de jesuitas. Y así sucesivamente tenemos a San Agustín, Madre Teresa de Calcuta, que era una maestra. Que sí hay personas que dicen el sí y se atreven a dar ese paso según Jesús le dijo a este joven. Definitivamente, esos son unos ejemplos tremendos, ¿verdad?, de nuestros santos. Y todo ese caminar, toma todos nuestros esfuerzos, toda nuestra búsqueda, ¿verdad?, pretende alcanzar precisamente esa vida eterna. Sí. ¿Verdad? Y esos ejemplos que tú acabas de dar, pues precisamente
son bien importantes para entender, ¿verdad? Que muchas veces la lógica del mundo sugiere que la vida eterna está en la acumulación del dinero, en esa realización, ¿verdad?, de nuestros sueños, de tener más cosas, en la conquista del poder, en el reconocimiento social, en los privilegios que conquistamos, en los 5 minutos de exposición mediática que proporciona la televisión, ¿verdad? Y eso lo vemos constantemente. Pero nosotros los creyentes sabemos con todo que los bienes de este mundo, aunque nos proporcionen bienestar y seguridad, no nos ofrecen la vida eterna. Esa vida eterna que buscamos ansiosamente está en ese camino de amor, de servicio, de donación de la vida que Cristo nos mostró. Así que definitivamente, hermanos, como yo siempre digo, esta vida terrenal es una vida, ¿verdad?, pasajera, y verdaderamente la vida que vamos a tener por toda una eternidad, valga la redundancia, es precisamente la vida eterna. Ajá, ¿sí ven? Yo creo que esta lectura nos hace, ¿verdad?, como evaluar y entender que Jesús fue radical y que eso es lo que Él busca en nosotros. Esa transformación radical, ay Dios mío, como me voy a inventar una palabra, radical. Sí, es que es radical. No paremos, es radical. Pero yo creo que dentro de eso que Él busca en nosotros, sobre todas las cosas, y el mensaje que Él está tratando de llevar a este joven que se le acerca, que no es que lo que esté a tu alrededor no es importante, es que más importante que todo eso es el amor. Y yo creo que tú lo mencionaste muy bien, Erinaldo, es el amor que mostramos a toda la humanidad, a todo el mundo, a todo con lo que nosotros nos topamos día a día y donde nos encontramos día a día. Entonces, si nosotros partimos de ese amor, pues yo no voy a acumular cosas que no son necesarias, pues voy a compartir lo que tengo, voy a dar de lo que soy, ¿verdad? Y entonces vivimos en una acción divina y justamente marcada en ese amor, que es lo que Él nos está pidiendo. Yo quiero compartir con ustedes, como siempre lo hago, un poco también lo que nos ha mencionado el Papa Francisco con relación a la lectura de hoy. Y dice de la siguiente forma: el Evangelio de este domingo nos invita a encontrarnos con el Señor, siguiendo el ejemplo de uno que se le acercó corriendo. Podemos identificarnos con ese hombre del que no se dice el nombre en el texto, como para sugerir que puede representar a ti o a mí. Le pregunta a Jesús cómo heredar la vida eterna. Él pide la vida para siempre, la vida en plenitud. ¿Y quién de nosotros no la querría? ¿Verdad? Que siempre recordemos en la historia que queremos encontrar la fuente de la juventud o buscamos durar más de 100 años, buscamos esa eternidad. Pero vemos que la pide como una herencia para poseer, como un bien que hay que obtener. Para conseguir este bien, ha observado los mandamientos desde la infancia y para lograr el objetivo, está dispuesto a observar otros. Por esto, le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar? La respuesta de Jesús le desconcierta. El Señor pone su mirada en él y lo ama sobre todas las cosas. Pero Jesús cambia la perspectiva. De los preceptos observados para obtener recompensas, pasa entonces al amor gratuito y total. Aquella persona hablaba en términos de oferta y demanda, y Jesús le propone entonces una historia de amor. Le pide que pase de la observancia de las leyes al don de sí mismo, de hacer por sí mismo a estar con Él. Y le hace una propuesta de vida. Y esta es bien tajante. Vende lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Jesús también te dice a ti, ven y sígueme. Ven, no estés quieto, porque para ser de Jesús no es suficiente con no hacer nada malo. Sígueme, no vayas detrás de Jesús solo cuando te apetezca, sino búscalo cada día.
No te conformes con observar los preceptos, con dar un poco de limosna y decir algunas oraciones. Encuentra en Jesús el Dios que siempre te ama, el sentido de tu vida y la fuerza entonces para entregarte a Él. Qué lindo, y esto lo dijo el Papa Francisco hermoso. En el 2018, y con estos jóvenes hemos culminado nuestro programa de hoy. Así que quisiera saber, Jay, ¿por quién estamos pidiendo oración? Gracias, Sibel. Oremos por la salud de Vilma García, Teji Ruiz Guerrero, Hilda López en Florida, Mayra Sánchez y por su mamá, hija y sobrinos, Ibeliz López y su niño Chili, el matrimonio de Milagros Berríos y su esposo Rodney, y por la salud del papá de Ana Daisy González Muñoz. Antes de despedirnos, Eri, creo que tú querías mencionar algo en el programa. Sí, precisamente que ahora en el mes de octubre acabamos de comenzar el mes de Rosario. Y Rosario significa corona de rosas, ¿verdad? Y es importante que sepamos esto claramente y que el Rosario, ¿verdad?, se compone de los misterios gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos. Así que es importante que recemos el Rosario en familia y especialmente en el mes de octubre, que es ese regalo, ¿verdad?, que le damos a la Virgen Santísima para que interceda ante nuestro Señor Jesucristo. Excelente, gracias, Eri. Quiero que reflexionen antes de irnos en la siguiente pregunta. ¿Qué significa para ti? Ven, vende todo, dáselo a los pobres y sígueme. Nos ponemos en actitud de oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Amén. Amén. Jay, ¿con qué cántico nos despedimos hoy? Gracias, Sibel. Cerramos el programa con el cántico número 1, Joven Rico, de Miguel Bafi y Tantán. Pues con esto nos despedimos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente en su programa Liturgia y Música. Historia es la de un joven que a Jesús le preguntó: para seguir tu camino, ¿qué es lo que debo hacer yo? Jesucristo dulcemente enseguida él contestó: cumple con los mandamientos que ya Dios les prescribió. Ve y vende tus riquezas y a los pobres dáselo. El joven entristecido con su dinero se marchó.
tesoros en el cielo, donde está la eternidad. No en la tierra que se pudre, es materia y nada más. Ten cuidado, joven rico, porque equivocado estás. Más tesoros en el cielo, donde está la eternidad. No en la tierra que se pudre, es materia y nada más. Ten cuidado, joven rico, porque equivocado estás. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Florica.